¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa más aquí en la entrevista con Lore Cherry. Recuerden que nos pueden mirar a través de televisión, Telerama, los días domingos a las 9 de la noche. También nuestro programa siempre queda cargado en las redes sociales para que ustedes puedan visitarnos en YouTube, asimismo se puedan suscribir. Les comento que en esta entrevista tengo a alguien muy especial, aquí me place presentar, quien es abogado mediador, ha incursionado con el tema de la mediación y ha traído la mediación a Cuenca, asimismo también ha traído el tema de la cultura de paz, que es importantísimo hablar de ello. Hoy me place decirles a todos ustedes que estoy con el abogado Pablo Estrella Vintimilla. Pablito, qué gusto, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, querida Lorena, un gusto y muchas gracias por la invitación, que es muy grato poder conversar contigo sobre esos temas que realmente me han apasionado. Yo suelo decir que estoy jubilado, pero no soy jubilado. O sea, yo creo que no hay cómo jubilarse de las pasiones. Por lo tanto, gracias a ti por darme esta oportunidad de conversar con el distinguido auditorio que tienes. No, por supuesto, para mí un gusto y un honor tenerlo aquí. Pablito, remontémonos a la época pasada, miremos un poquito más atrás. ¿Cómo hacía el tema de la abogacía en su vida? ¿De dónde vino? ¿Cómo fue su familia en ese época? Bueno, yo te cuento que realmente mi pasión inicial fue por las ciencias sociales en general. Y por supuesto el derecho dentro de las ciencias sociales, pero me gustaba más saber qué pasaba con la sociedad y por qué nuestra sociedad en muchos ámbitos no tenía el tratamiento que debemos tener los ciudadanos. Y esta es una preocupación que tuve muy joven. Y entonces, al mirar que no había aquí la carrera de sociología, que era la que me gustaba, lo más cercano era el derecho. ¿Ya? Entonces yo ingresé a derecho y, por supuesto, siendo una disciplina social, me puso en contacto con la realidad y saber también ya qué significaba con el derecho para la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, por ahí comenzó también una de mis pasiones, pero no dejé la otra, que era la sociología. Por lo tanto, ya en la perspectiva de ser profesor a futuro, en fin, lo que me dediqué a estudiar la sociología del derecho. Yo tuve, para mí, la suerte de tener tres cátedras fundamentales en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de aquí debo mucho, que era la sociología del derecho, es decir, cómo la organización social incide sobre la generación del derecho y al mismo tiempo cómo el derecho incide sobre la sociedad en términos de buscar el deber ser del derecho, que es la justicia. Por supuesto. Y la otra cátedra que estuve a mi cargo fue la filosofía del derecho, que en cambio te planteaba la posibilidad de entender el deber ser del derecho, es decir, a dónde va el derecho, la legislación, que es la justicia. Por lo tanto, tuve esa suerte de poder tener a mi cargo durante cerca de 40 años esas materias, y también después la ética del derecho, es decir, que va por ahí mismo también. Entonces, en ese sentido me siento yo plenamente realizado en el ámbito del derecho y, por supuesto, más bien el ejercicio de la profesión lo cumplí después en el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY, en donde pues tuve la oportunidad de trabajar con la Ley de Mediación y Arbitraje en estos ámbitos que tienen que ver ya con el derecho, a pesar que son medios que no son dentro de la justicia ordinaria, sino son alternativos, de los cuales hablaremos también después. Todo este tema de la sociología, de la antropología, a veces las personas lo vemos como muy alejado porque tal vez nos parece que sí, que se estudia la sociedad, que tal vez lo podemos mirar, pero que tampoco es que mucha gente dice se lo aplica mucho. Sin embargo, ¿de dónde nació este amor por eso? ¿A quién vio usted que tenía ese apego por analizar mucho a la sociedad? ¿Cómo es que influye toda esta relación de los seres humanos, también de la abogacía en ello? ¿De quién miró que usted recuerde? Sí, realmente yo, a pesar de que no le conocí, tuve un abuelo abogado muy prestigioso, el doctor Carlos Rigoberto Vintimilla, que tuvo una perspectiva muy importante aquí en la ciudad y en el país, porque tuvo altos cargos aquí en el ámbito de la política. Él era un liberal radical y por lo tanto también fue diputado por el Azuay una época y por Cañar también, porque él era nacido en Azogues. Entonces siempre quedó en la familia, en mi familia materna, que estaba muy cercana a nosotros, la familia Vintimilla,
muy cercana a mi abuelo, ya digo, a pesar de que no conocí, yo nací a los 3 meses que él murió, y pues quedaba toda la herencia de este abuelo prestigioso, escritor, él que tenía una colaboración en el diario El Comercio de Quito, de manera permanente, y pues quedaba en mis tíos la perspectiva de su padre y mi abuelo, que tenía esta vinculación con el derecho, y por la preocupación del mejoramiento de la sociedad. Eso también a mí me llevó después al ámbito de la política en el buen sentido de la palabra. Por supuesto, y que ha inmiscuido en temas muy importantes para nuestra ciudad. Pablito, ya un poco más crecido, digámoslo así, cuando va a dar este salto para irse al derecho, porque no había esta otra ciencia que usted quería, ¿algún momento pensó en desertar o dijo, por aquí es lo más cerca a lo que a mí me gusta? No, fíjate que nunca pensé dejar el derecho, porque lo digo, a pesar de que mi ejercicio profesional no ha sido en el ámbito de la justicia ordinaria, no fue mi carrera por allí, de cualquier manera el derecho ha sido fundamental en mi vida. Es decir, el hecho de que realmente yo pueda tener la lógica jurídica, que es lo que nos enseñaban en nuestra facultad, y rescato mucho a distinguidos profesores, y el hecho de poder saber que hay una normativa que debe regir una sociedad y que es fundamental, porque el derecho frente a otras ciencias normativas como la ética, que también podemos hablar, pero es obligatorio para los miembros de una sociedad. Por supuesto. Entonces, se quiera o no, sea buena o mala ley, tenemos que cumplir lo que dispone la ley, y si no somos sancionados. Pero fue más allá mi preocupación, es decir, ese hecho de ser una norma obligatoria que tenemos que cumplir, ¿en qué forma está contribuyendo al desarrollo de la sociedad? ¿Y por qué se la sigue también? ¿Por qué se la sigue? Y si realmente hay un orden jurídico que no permite el desarrollo, o salir, como se decía en esa época, del subdesarrollo para alcanzar otros niveles, algo estaba pasando. Y tanto más si veías también situaciones de mucha injusticia. Que todavía hay, ¿no? Estoy hablando además de los años 70 y 80 en los que me formé como abogado. Y había una contradicción. Lo que nos enseñaban nuestros distinguidos profesores en la facultad, que era todo lo que significaba el derecho como tal y el ejercicio del derecho, y lo que pasaba en la realidad, porque la década de los 60 y los 70 fueron épocas de dictaduras militares o civiles, los civiles apoyados por los militares. Entonces, eso es lo que a mí me prendió, digamos, en mi mente y en mi corazón, la perspectiva de saber qué es lo que pasaba en la realidad por un lado y qué pasaba con el derecho por otro, porque las disposiciones constitucionales y legales buscaban un Estado de Derecho. Sin embargo, no era aplicable en esa época. Mi experiencia era de vivir en un Estado dictatorial, en varias dictaduras, lo cual también, como te digo, me llevó a la perspectiva política, es decir, algo hay que hacer por este país que debe cambiar, porque cómo es que a mí me enseñan el Estado de Derecho, cómo funciona, y no hay Estado de Derecho. Y es algo de lo que está sucediendo hoy en día también, no en sí como dictadura, pero sí podríamos decir, ¿qué podríamos aconsejarles a esos jóvenes que tal vez están como desencantados ya de esta carrera, porque vemos a tanta corrupción que golpea las puertas de los juzgados, miramos que se preparan muchos años, dicen ellos, los jóvenes en el derecho, en la abogacía, en términos también de ética que se les puede dar o impartir en la universidad. Sin embargo, no se puede practicar a cabalidad lo que en realidad se les promulga en la universidad, en un colegio, porque se mira una corrupción total. ¿Qué les decimos a ellos para que no se vayan de ese amor a lo que ellos tienen por el momento? Tal vez a través de, a contestar tu pregunta, podría hacerlo a través de algo que me ha pasado a mí en mi vida personal y profesional. Cuando me encuentro con frecuencia con muchos alumnos y alumnas, han sido míos durante prácticamente 40 años de ser profesor, investigador del derecho, y me han dicho algo que me acuerdo que usted me dijo y me enseñó, es cómo estamos en una sociedad llena de injusticias, llena de problemas,
pero que el derecho sí puede ayudar a corregir eso. Es decir, que no hay que ejercer el derecho por el derecho, es decir, el derecho simplemente para obtener un honorario, sino que siempre debemos pensar en que el derecho incide de manera directa en los procesos sociales y que así como puede detenerlos, puede también hacerles que se desarrollen. Eso es lo que ha estado en el centro mismo de mi preocupación permanente durante mi ya larga vida, ¿no? Claro. Y sigo preocupado de eso. Entonces, quizás, porque vamos a conversar después, eso me llevó también a la mediación, a los medios alternativos de solución de conflictos, porque creía que si algún momento en el derecho habría una serie de trámites, una justicia que no era ágil, una justicia con muchos problemas, como tú dices, de la corrupción, en la cual, para decirte la verdad, algunos alumnos también se han despechado del ejercicio profesional, pero yo creo que en el fondo nuestra facultad, hablo por la época en la que fui estudiante y profesor, no conozco mucho de cerca ahora lo que está pasando, pero espero que siga así, el hecho de que realmente siempre se sigue infundiendo el deber ser de la justicia, el deber ser de la justicia. Entonces yo creo que quienes ejercemos este difícil y al mismo tiempo satisfactorio ejercicio del profesorado tenemos obligación moral, es decir, de seguir impulsando a nuestros estudiantes a formarse la perspectiva, la deontología jurídica, es decir, el deber ser del derecho y al mismo tiempo ser buenos profesionales. Por supuesto. También yo tengo la suerte de haber encontrado a alumnos míos y alumnas que han alcanzado cargos muy importantes, digamos, en el ámbito de la misma función judicial, o en el ámbito de la política, o en el ámbito de la sociedad civil. Y me he sentido contento, porque yo creo que los profesores, una de las mayores satisfacciones es cuando nuestros alumnos nos superan. Usted habla de un punto muy importante, cuando a un profesor le llega la satisfacción de la superación de sus alumnos. Pero ¿qué más le ha dado a usted la abogacía, el derecho, todas estas ciencias que ha ido estudiando e impartiendo también? Me ha dado esta satisfacción primero de estar en contacto permanente con las nuevas generaciones. Y en el caso de la Universidad de Cuenca, no solamente con las nuevas generaciones de Cuenca ni de la SUAY, sino de otras provincias, porque nuestra universidad ha sido y sigue siendo una universidad en la cual es multirregional, llamémosla así, o más bien dicho regional, ¿no? Entonces tenía alumnos del Oriente, de las diferentes provincias del Oriente, del Oro había muchos estudiantes, de la vecina provincia de Cañar, por supuesto. Entonces, para mí la cátedra fue una especie de observatorio de lo que estaba pasando en nuestro país y en la sociedad. Y como yo tenía un sistema que todavía lo he mantenido, cuando fui profesor de la UDA también después de mi jubilación, el hecho de conversar directamente con los estudiantes, o sea, el método socrático, dar a luz a las mentes, o sea, la mayéutica que llamaba Sócrates, y creo que eso me ha dado muchas satisfacciones, porque he estado en contacto directo con la juventud, discutiendo los problemas reales que me daba la posibilidad de la sociología del derecho, y además discutiendo en mi filosofía del derecho temas fundamentales como la eutanasia o el problema de la pena de muerte o tantas cosas que el derecho tiene que legislar. Y de forma cercana, ¿no? Con los alumnos, que eso es lo importante. Pablito, nos vamos a una pausa comercial, pero ya retornamos porque me interesa muchísimo conversar con usted de esa creación del primer centro de arbitraje y mediación en nuestra ciudad que se ha extendido y nos ha ayudado muchísimo a todos y a toda la sociedad como usted lo ha querido. Volvemos luego de la pausa. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos.
Seguimos en la entrevista. Qué gusto tenerle aquí al abogado Pablo Estrella Vintimilla conversando de temas muy importantes y por supuesto uno que no quiero dejar escapar. Usted fue quien incursionó de primera mano con el Centro de Arbitraje y Mediación aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo es que lo hizo, Pablito? Ya nos contaba antes que, bueno, le interesó mucho el tema de la sociología, que tiene mucho que ver con esto, que se dejó un poquito las leyes de manera muy rígida y fuimos hacia la mediación. ¿Cómo se le ocurrió traer este bagaje de conocimientos y que se instaure en nuestra ciudad? Bien, Lorena, creo que es una pregunta muy interesante que tiene que ver mucho con mi vida y mi vida profesional, decía. Yo, uno de los elementos que consideraba y después confirmé es que los problemas que tenemos los seres humanos por tener vida social, es decir, no es una cosa del otro mundo, sino todo lo contrario, los seres humanos en nuestra convivencia tengamos puntos de vista diferentes, intereses diferentes, contradicciones. Somos humanos y por lo tanto eso nos hace seres que tengamos que poner sobre la mesa nuestros puntos de vista y otras personas tienen también el derecho a hacerlo. Claro. Por supuesto, el derecho es, yo creo, la más alta creación humana que permite que arreglar situaciones, este tipo de contradicciones. Pero tempranamente vi que no solamente vía el litigio se podían arreglar los problemas de la sociedad, sino que habían otros medios y comencé a enterarme pues, de la negociación, alguna mediación que todavía no había acá, casi era una mala palabra, porque realmente se creía que el ejercicio de la abogacía y el ejercicio del derecho era únicamente a través del litigio, y que mientras el abogado era más bravo, ganaba más rápido su juicio y que ponía miedo a la otra parte. A mí personalmente no me convencía. Como estudiaba la sociología también, no me convencí en esa perspectiva y pues algún momento se dio la oportunidad y claro, yo estuve en la primera etapa de surgimiento del Centro de Arbitraje y Mediación de las cámaras de la producción de la SOAI, porque había ya un centro de mediación y arbitraje en la Cámara de Comercio y en la Cámara de Industrias. Pero era algo muy pequeño, todavía sí, no desarrollado. Sí, estaba, ¿no? En el Ecuador mismo la situación de la mediación estaba naciendo realmente. Y recién se había hecho la ley de arbitraje y mediación, y se había aprobado. Y había también en la Cámara de Industrias similar que estaba arrancando ese centro, y en la Cámara de la Construcción estaban haciendo los trámites para hacer otro centro. Entonces allí, pues, en vista a la que renunció la primera, Jimena Vintimilla, que fue la primera directora del Centro de la Cámara de Comercio, me llamó Johnny Heimbach, que era presidente de la Cámara de Comercio, y me propuso que me haga cargo unas horas del centro, pero con un desafío casi, que haga un solo centro de mediación y arbitraje de todas las cámaras. Que se fusionen todos, claro. ¿no? Entonces me tocó hacer la primera mediación. ¿Y cuánto tiempo nos quedamos en la cámara? Porque usted dice unas horitas, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, después ya estuve a tiempo completo. Mientras era profesor daba unas horas. ¿Y qué extensión de años? 3 horas, pero después de 18 años estuve. 18 años. Desde el año 2001 hasta el 19. Y entonces allí pues pudimos hacer una alianza con las cámaras de la producción, se hizo un solo centro, así se aprobó. Y después incluso la Cámara Ecuatoriana Americana fue también uno de los centros que plegó digamos, una de las cámaras que plegó a nuestro centro. Entonces, esto es un caso insólito en el Ecuador y en América Latina. Por supuesto. Yo he estado en diferentes lados aquí en el Ecuador, en diferentes congresos, y cuando les hablaba de esto, decía, ¿cómo es que hicieron? Claro. Porque generalmente cada cámara tiene su independencia, digámoslo así. Más bien un problema de contradicciones, en fin. Y también he estado en algunos eventos internacionales y también se ha dicho que realmente es una cosa medio pionera en lo que ha sucedido aquí en Cuenca respecto a esta alianza que se mantiene hasta hoy, ¿no?
Pablito, fue complejo incursionar con esto en la ciudad, porque como usted dice, tenemos ese chip ya puesto de que el abogado más bravo es quien gana el juicio, de que tal vez no se cree mucho que la mediación tenga esta parte legal, que finalmente sí la tiene, porque hay un abogado mediador quien maneja esta situación. ¿Cómo se adaptó la gente a esta nueva forma de ver un litigio, digámoslo así, que es muy distinto a lo que hacen en mediación? Otra pregunta muy interesante que tiene que ver ya con la historia de Cuenca. En el sentido, realmente fue difícil al comienzo. Ya te digo, ni en el Ecuador mismo estaba enraizado, en América Latina más, sobre todo en Colombia y en la Argentina, pero acá recién estaba arrancando todo. Entonces había muy pocos mediadores formados, acá también teníamos unos pocos que se habían formado, uno que otro árbitro. Entonces prácticamente hubo que partir de cero, porque creo que ambos centros tenían un año de existencia cuando yo me hice cargo, ¿no? Claro. Como tú dices, y con toda razón, a pesar del respeto que tienen mis distinguidos profesores que fueron y que después han sido mis colegas, muchos de ellos, pero siempre ha habido la idea de que realmente tiene que haber el litigio de por medio y que es la única forma de resolver, es decir, resolver los conflictos en el ámbito de la justicia ordinaria, claro, en toda la estructura jurídica que tiene el país a partir de su constitución. Entonces, introducir la idea de que son medios alternativos a la solución de conflictos. O sea, no se está negando de que una buena parte de los conflictos tiene que resolverse por la vía de la justicia ordinaria. Claro. Porque son bienes no transigibles, que decimos los abogados. Es decir, la mediación, el arbitraje, la negociación, se ejerce sobre los bienes, digamos, sobre aspectos que son transigibles en el derecho, es decir, cuando las partes pueden ceder. Pero hay cosas en las que no se puede ceder y tiene que obedecerse la ley. Por ejemplo, en el ámbito de lo penal es imposible. A pesar de que hay experimentos en América Latina que sobre la cuestión penal también se puede llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Sobre todo cuando son problemas de orden civil, que afectan al patrimonio de las personas. Entonces fue difícil. Y entonces creo que la tarea que fuimos haciendo ahí en el centro y durante estos 18 años que yo puedo responder, fue también una tarea de educación, de educomunicación, y al mismo tiempo que resolvíamos algunos problemas, promocionar lo que significaba no solamente los medios alternativos, sino la cultura de paz. Claro. Porque los medios alternativos de solución de conflictos, como dice esta frase, es medios, no son el fin es la cultura de la paz. Son alternativos ¿a qué? A la solución de conflictos, aquellos conflictos que versan sobre asuntos transigibles, de solución de conflictos. Temas de familias, temas... No, hay una gran cantidad de temas que son transigibles, ¿no? Nosotros hicimos una especie de estudio con algunos ayudantes de investigación y en un año X, que ya no me acuerdo, con la misma corte de aquí de Cuenca, hicimos un estudio de los cuales, de los 7.000 casos que habían entrado en un semestre, 4.000 y pico, 5.000 eran transigibles. Pero mientras tanto, los 7.000 estaban en la función judicial. Y que se les podía dar esa agilidad que tanto necesita la gente, Además, había ¿no? otra concepción, ¿no? Que también no quisiera dejar este momento que se me pasó por la cabeza. El hecho de que se creía que la negociación, la mediación, es por debilidad. Imagínate, así yo hice idea. O sea que los abogados que no querían ir a la justicia a debatir y a litigar, eran débiles. Eran débiles, querían transar porque seguramente no sabían el derecho, que era otra situación que hubo que combatir, hasta el punto de que, por ejemplo, en las principales universidades del país y en nuestras universidades existen ya cátedras de arbitraje y mediación. Yo mismo he dado esa cátedra en la Universidad de la SUAY. Y que ayudan pues a salir de esos problemas para que también la justicia vaya más rápido, ¿no? Pero te digo sobre todo porque los estudiantes que ya tienen estas cátedras me han dicho a mí, porque yo he sido profesor de la materia, realmente, doctor, me ha abierto nueva perspectiva. Es decir, creo que no todo puede ser litigado. Y algunos me han dicho, incluso abogados que se han formado como mediadores, ¿no es cierto? Me han dicho, sabe que yo un buen porcentaje de los casos que tengo, en alguna forma los resuelvo vía mediación en mi propia oficina.
Por supuesto. Veo si es posible convocar a las partes y arreglar así, y después firmar un acta de mediación sobre cosas resueltas. Que ya lo hace A que legalmente. tenga legalidad completa. Usted habló de una parte muy importante, del tema de la cultura de la paz en Cuenca. Inclusive usted también trabajó mucho con los colegios, con las universidades sobre este tema. ¿Sigue estando esto sobre el tapete, digámoslo así? ¿Y cómo fue esa incursión tan importante? Desgraciadamente no, creo que se ha terminado un poco esa perspectiva, pero antes quería decirte, no quisiera dejar que pase, el hecho es de que al existir la ley de arbitraje y mediación, el hecho de que tú firmas un acta de mediación en un centro de mediación debidamente aprobado por el Consejo de la Judicatura, haciendo el trámite respectivo, ese acuerdo que llegas entre las partes, sean dos o varias, con un mediador debidamente calificado, tiene calidad de sentencia. Claro, tiene la validez legal, ¿no? Totalmente. Tiene calidad de sentencia de última instancia, es inapelable y pasa por autoridad de cosa juzgada, como decimos los abogados. O sea, no es que hace una negociación, no. Si las personas o una de ellas no respeta, vas a un juez del ordinario y da 3 días para que cumpla lo que no cumplió. Y aparte que es importante también mencionar que no todas las personas pueden hacer mediación, tienen que prepararse también en este ámbito, ¿no? Así es. Hay que prepararse, seguir cursos que nosotros también dábamos, se siguen dando, para dar un certificado avalado por una universidad. Pero yendo al otro tema, que no quiero dejar de lado porque creo que es un tema fundamental. Realmente es un medio para llegar a la cultura de la paz. La cultura de la paz no es la paz de los sepulcros, es la cultura activa, la cultura que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, que tiene que ver con la democracia y por supuesto con la perspectiva de vivir una vida comunitaria en base a los parámetros de la ética y del buen convivir. Entonces, en ese sentido, parte del proceso de difusión de lo que significaba la mediación, el arbitraje, la negociación, era también comenzar por las bases, es decir, por la gente que estaba formándose, también por las universidades donde estaban formándose los abogados, pero también trabajar con las escuelas, con los colegios. Y ahí hicimos algunos programas muy interesantes, justamente con mi querido amigo Esteban Segarra, que fue uno de los pilares de nuestro centro y sigue siendo. Pero ahí trabajamos programas muy interesantes. Yo diría el programa estrella que hicimos allí fue un proyecto que duró 2 años, que se llamó Territorios de Paz, que hicimos con 16 escuelas y colegios del ámbito privado, público, que tuvo el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de Save the Children, o sea, 2 organizaciones a nivel mundial. Importantísimas, y que con el equipo que conformamos para hacer este programa en estas 16 escuelas, realmente recibimos felicitaciones, no hay que decir las cosas porque fue mi equipo. Por supuesto también tocó dirigir, pero no más. Sin ese equipo extraordinario y con el apoyo de muchos colegios y las escuelas, de sus rectores, en fin, conseguimos, por lo menos en algunos colegios de eso, hacer centros de mediación para problemas estudiantiles. ¿Y cuánto se necesita hoy en día eso, Pablito? Más que nunca, digo yo. El tiempo se nos ha pasado volando, se nos quedó conversar sobre ese colectivo Cuenca para el mejor vivir, pero yo no quiero despedirme sin que usted nos deje ese mensaje tan importante, que a lo largo de toda su carrera, de toda su historia, de tantas cosas buenas que nos ha dejado a los cuencanos, al país también, pues nos dé ese mensaje especial para todos nosotros, para seguir viviendo en esa cultura de paz que tanto hoy necesitamos. Sí, Lorena, yo creo que a mí, pues en mi larga vida ya me ha tocado vivir mucho tipo de sociedades, gobiernos, en fin, pero a pesar de eso, yo creo que los seres humanos debemos poner pasión en nuestra vida, pasión en las cosas que hacemos, en las que nos guste hacer. Y por lo tanto creo que en las situaciones más difíciles que hemos pasado, y en estas que estamos pasando, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial. Debemos volvernos nosotros activamente, realmente sujetos que busquemos y prediquemos la cultura de la paz, que no es la cultura que esperamos que nos den haciendo otros, los gobiernos, las organizaciones internacionales, la cultura de cada día, es la paz nuestra de cada día. Es decir, yo creo que las personas no saben lo que están perdiendo al hecho de tener paz consigo mismo y paz con su entorno. Entonces, no esperemos que otros nos den la paz, sino nosotros hagamos la paz, pero esta paz activa.
esta paz en la cual nosotros estamos desarrollando a plenitud, que podemos con nuestra actitud incidir sobre las personas de alguna forma, porque una persona que tiene realmente ira, que tiene capacidad de insultar muy fácilmente, se está creando una energía negativa en contra de sí mismo. Por supuesto. Pero si una persona tiene la convicción de que tiene que ser una persona comunicativa, alegre, que pueda contribuir, ser solidario con el resto, colaborar con el resto, va a recibir una serie de situaciones muy especiales. Siempre me acuerdo yo del mandato divino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Qué sabias palabras. Yo creo que eso es lo importante, porque la energía que nosotros damos, recibimos como un boomerang. Entonces, si nosotros hacemos cosas malas, esas cosas malas regresan a nosotros mismos. Yo he dicho a mis alumnos, es un pésimo negocio ser mala persona. Es un pésimo negocio. Porque todo eso regresa a uno mismo y no nos damos cuenta y después sabemos por qué no regresa. Pablito, qué sabias palabras y qué gusto haberlo tenido aquí en la entrevista. El tiempo se nos pasó lastimosamente volando. Sin embargo, tenemos esta entrevista que vale oro para mí realmente. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias también a todos ustedes por siempre estar conectados con nosotros a través de las redes y mirándonos aquí a través de la señal de Telerama. Un abrazo, hasta la próxima entrevista.